Una empresa que fue creada desde ceros. Para lograr un emporio de esta naturaleza, evidentemente requiere de una enorme visión, talento, perseverancia, disciplina, dedicación, valor y calidad. Y de todos estos elementos estaba hecho su creador. Bienvenidos a los Expedientes F1. No olviden suscribirse, dejarnos su like y recomendarnos. Esta es la historia de Pirelli. Giovanni Battista Alberto Pirelli nació en Varena, Italia, el 27 de diciembre de 1848. Fue el octavo hijo de 10, de los cuales desafortunadamente 5 hermanos murieron a causa de distintas enfermedades. Esta era una situación más o menos común para la época, pues la pobreza era un ingrediente extra que obvio en nada abonaba y era una constante en los hogares. Su padre Santino era panadero y comerciante, y su madre Rosa Riva dedicada al hogar y la crianza de sus hijos. La muerte de sus hermanos permitió que Giovanni pudiera acceder a la educación básica. Desde pequeño mostró un gran interés y dedicación por los estudios. Una vez concluidos, a los 12 años, partió a Milán para continuar con ellos, ahora en el Instituto Técnico de Santa Marta. Su gran empeño le permitió irse destacando frente a los demás. A los 18, estudió matemáticas y física en la Universidad de Pavía. Italia luchaba por el conflicto con Austria en aquel entonces. Por lo tanto, Giovanni interrumpió sus estudios para unirse como voluntario al Garibaldino, donde más tarde luchó en el Trentino en 1866 en la llamada Tercera Guerra de Independencia de Italia. Después de eso, regresó a los estudios, ahora al Instituto Técnico Superior en Milán como ingeniero industrial, obteniendo las mejores notas y se graduó en 1870. Gracias a este logro, obtuvo una beca que le permitió viajar por toda Europa. Conoció varios lugares, empresas y distintas personalidades, además de métodos de producción que antes jamás había visto. Así que durante un año pudo descubrir las industrias más avanzadas de la época. Y lo que más le llamó la atención fue la industria del caucho. En 1839, Charles Nelson Goodyear descubrió el caucho. Años después, viajó a Europa, donde consiguió las licencias que le permitieron fabricar de una forma más económica sus productos. Así que el joven italiano de 23 años, con una enorme ilusión y la esperanza en las entrañas, volvió a Italia para comenzar la proeza. Descubrió que en esos años también había desarrollado una importante habilidad para negociar. Pronto logró que un grupo de banqueros e inversionistas depositaran la fe y su dinero en él, creando la G.P. Pirelli & Company en 1872. En un inicio, elaboraron todo tipo de productos. El caucho, plástico o goma se podía utilizar en prácticamente todo. Tal fue su éxito que apenas un año después, Giovanni Battista fue capaz de liquidar la deuda con sus inversionistas, terminando así con la sociedad para fundar de inmediato la Pirelli & Company en 1873. En 1875, Pirelli ganó un encargo de la Real Armada Italiana de 1.600 componentes de goma para telegramas. Esto le abrió los ojos a un nuevo mundo del cual supo sacar enorme provecho: las telecomunicaciones. Se encargó de fabricar cables submarinos para telégrafos que más tarde permitieron la comunicación entre muchas ciudades, países e incluso continentes. Para 1879, su empresa desarrolló la tecnología para comenzar a engomar las ruedas de los carruajes. También fue la primera compañía en hacerlo con las bicicletas, que en ese entonces eran más bien los velocípedos.
El 6 de mayo de 1898 estalló en huelga la clase trabajadora que exigía mejores condiciones, pero el gobierno italiano no fue capaz de solucionar la situación. Desde luego, este problema no escapa a los ojos de un consciente Giovanni Battista que observa y decide tomar cartas en el asunto y comprometerse con el desarrollo empresarial para coadyuvar con su país, pero para impulsar al mismo tiempo a una desprotegida clase trabajadora. Años después, Pirelli ya era un respetado empresario. Por supuesto, fue uno de los principales distribuidores de neumáticos, aunque desde luego no era la única marca. Y ante el creciente mercado de vehículos y las necesidades de enllantarlos, debía existir una forma de probar cuál era el mejor caucho, la mejor llanta. Así que pensó, las carreras de autos simbolizan una enorme oportunidad para probarlo. En 1907 se llevó a cabo la carrera Pekín-París, que constaba de 14.994 kilómetros por peligrosos caminos, desiertos, montañas y riachuelos. El auto ganador, conducido por el príncipe Scipione Borghese y Luigi Barzini, era un Itala que tenía montados 4 flamantes neumáticos Pirelli. Esto demostraba la gran calidad de los productos Pirelli y le permitió rápidamente colocarse en varios países de Europa e incluso Sudamérica. El crecimiento de la empresa era enorme y garantizaba un rotundo éxito. Esto generó la oportunidad de incluso cotizar en la Bolsa de Nueva York, así que en 1920 se convirtió en la primera empresa italiana en lograrlo. La proyección había alcanzado tal interés que para 1929 hubo que construir una planta en Brasil para eficientar los procesos de producción. El 20 de octubre de 1932 muere a los 83 años Giovanni Battista Pirelli, pero no su visión, estrategias y valores, pues sus hijos, Piero y Alberto, tomaron el control de la empresa, continuando con el legado de su padre. Desde luego, la Segunda Guerra Mundial provocó una severa crisis durante varios años, pero eso no los iba a detener. La familia Pirelli en 1950 suministró cables para la nueva red telefónica y la televisión, además de proveer sus neumáticos para la primera carrera de la Fórmula 1 en 1950, junto a las marcas Engelbert y Firestone. En 1953, la empresa Pirelli creó el primer neumático radial con bandas de cable, uno de los más icónicos, el Cinturato. Esta goma fue evolucionando y para los años 60 fue más ancha. En la década de los 70 se mejoró todavía más y se hizo más ancha aún. Fue en 1971 donde por primera vez en el Gran Premio de España se utilizó el primer slick. Estos neumáticos, que utilizaban caucho natural, por primera vez ocuparon materiales sintéticos que les brindó más agarre. A finales de los 70 entró el efecto suelo a la Fórmula 1 y esto provocó que las llantas sufrieran mayor desgaste y por lo tanto Pirelli se esforzó en generar carcasas especialmente más resistentes para que los monoplazas pudieran completar la carrera sin problemas de agarre. En los años 80 llegó una nueva evolución: el compuesto dual. Este nuevo neumático estaba diseñado por dos tipos de compuestos en uno, el compuesto externo y el interno. Mientras que el compuesto externo era blando, el interno era duro. Esto permitía que el mismo neumático pudiera ser utilizado tanto para las pruebas de clasificación como para la carrera, porque mientras el compuesto externo servía para 3 o 4 vueltas, el interior tenía una buena vida en carrera. En los años 90, aunque sí hubo evolución, perdieron competitividad. A la llegada del nuevo milenio, Pirelli en el año 2000 vende su participación en el cableado de telecomunicaciones subterráneas a la empresa Cisco en algo así como 5.000 millones de euros.
En 2010, la marca italiana, después de una larga ausencia, regresa a la máxima categoría y desde el 2011 llega a un acuerdo en el que se establece que a partir de esa temporada será la única empresa asociada y proveedora de la gama de neumáticos de la Fórmula 1. En 2015, Chemical China o ChemChina compró el 26% de las acciones. Hoy poseen cerca del 70%. El resto de las acciones le pertenecen a accionistas italianos, con quienes llegaron al acuerdo de que el negocio debía manejarse con la estructura de propiedad de la empresa. Se estima que las ganancias anuales de la empresa actualmente alcanzan la cifra de 6.050 millones de euros. Algo que ha caracterizado a Pirelli es la dedicación a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, labor nada sencilla por los constantes cambios en los monoplazas y las reglamentaciones. Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo: brindarle a los pilotos y sus escuderías las mejores condiciones. De lo más reciente es el aprovechamiento de la energía de rodamiento en las llantas, algo que ya empezamos a ver reflejado en los muy diversos circuitos donde se corren las carreras de autos. Así que preparémonos, porque además del nuevo reglamento que se avecina para el 2026, es muy probable que en poco tiempo Pirelli nos tenga una nueva sorpresa. Hemos llegado al final de otro episodio de los Expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, dejarnos su like y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.